Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, reuniendo a sus discípulos, les lanzó una pregunta. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, son varios los evangelistas que tocan este pasaje, ¿no? De hecho, entramos por San Mateo y terminaremos hablando de San Juan, del final del Evangelio de San Juan. Comenzaron entonces a salir algunos de los nombres que se oían por la ciudad, que si Juan el Bautista, que si Elías, que si Jeremías, que si alguno de los profetas. En la serie esta de Chosen, en la cuarta temporada está esta escena, después de la muerte de Juan el Bautista. Y bueno, a mí no me terminó de convencer mucho esa escena, el resto de la serie sí, pero lo que importante es que el Señor va preguntando y los apóstoles y los que acompañan al Señor pues van contestando. Van contestando pues lo que dice la gente. Pero cuando pregunta ya en concreto, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues aquí nadie se atrevía, ¿eh? Aquí todos se echaron para atrás y nadie quería darle un paso al frente, salvo Pedro. Pedro, Simón, recibirá el nombre de Pedro, Simón, quien tomando la palabra respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ante estas palabras Jesús le dice a Pedro que será la piedra sobre la que edificará su iglesia. Esto que ocurre es que hay arqueólogos católicos, cristianos, que explican este pasaje, y como Jesús está junto al templo del dios Pan, que está protegiendo la entrada del Hades, ese agujero de donde es una de las fuentes del Jordán, y esa roca grande que está allí en Antioquía, pues Cesarea, pues dice, claro, utiliza la roca que tiene detrás, utiliza la puerta del Hades, el dios Pan. Bueno, el Señor no necesita una composición de lugar para utilizar lo que Él quiere decir y para dejar muy claro a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y dice claramente, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el poder de Dios que está en el cielo. De hecho, poco después, cuando Pedro le intenta corregir al Señor porque les está hablando de la pasión, pues Jesús le dice claramente que es escándalo para mí, porque no siente las cosas de Dios sino las de los hombres. Señor, contemplando la vida de Simón Pedro y contemplando nuestra vida, pues somos conscientes de que tú has querido fundar tu iglesia y tú has querido dejar muy claro que todo el don viene de Dios y que la capacidad humana es lo que marca la vida de San Pedro, de la Iglesia a lo largo de los siglos y de cada uno de nosotros, que formamos parte de esa Iglesia, sacerdotes de Cristo.
Por un lado, la luz y la fuerza que viene de lo alto. Se dice claramente, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre. El amor del Padre, que se vuelca con cada uno de nosotros. Por supuesto, nos lo decían antes en la misa, ¿no? Era al Padre, por Espíritu Santo, se ofrece Cristo. Y cada uno de nosotros. Por un lado, la fuerza que viene de lo alto, por otro, la debilidad humana. Esa debilidad que nosotros vamos comprobando día a día. No solamente por el paso de los años que ya vamos teniendo nuestros pequeñas o grandes achaques, ¿no? Cada uno tiene el suyo, que no es grande o pequeño, para él, cada uno es el suyo. Entonces, pero bueno, que vamos notando que las cosas nos cuestan. Y nos vamos notando que la experiencia que vamos teniendo con el paso del tiempo tampoco que sea una cosa a favor, muchas veces es una cosa en contra. Porque claro, si falta la fe, la experiencia siempre es negativa. Siempre es negativa. Pero en cambio, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, Señor, que tú y yo estamos juntos. Que la vida nuestra es con el Señor. Y que el Señor siempre nos acompaña en los momentos en los que te dice, oye, quiero apoyarme en ti, y en los momentos en que nos dice, apártate de mí, porque me estás escandalizando. Señor, nosotros no queremos escandalizarte, ¿verdad? Tampoco Pedro quería escandalizarte. Pedro quería, digamos, no asustar a los demás apóstoles y discípulos, como diciendo, haciendo ya las veces de Pedro, y por lo tanto protegiendo a sus hermanos. Y el Señor se lo deja muy claro. El 21 de noviembre del año 1954, nuestro Padre quiso dirigir una meditación en un día de retiro del Colegio Romano de la Santa Cruz, que después ha sido recogida como Vivir para la Gloria de Dios. Y como era el tema de la meditación, San Pedro, vivir para la gloria de Dios, para la multitud, pastorea mis ovejas, pues la encontré y hay unas palabras de nuestro Padre que la hemos oído muchas veces, pero bueno, te las voy a recordar. Nuestro Opus Dei es eminentemente laical, pero los sacerdotes son necesarios. Hasta hace poco, amando como amo el sacerdocio, cada vez que se ordenaba uno de vuestros hermanos, sufría. Ahora, al contrario, me da mucho gozo. Y continuaba, hacen falta sacerdotes como instrumentos de unidad. Y aquí aparece la expresión de nuestro Padre clarísima, ¿no? Instrumentos de unidad. Y en los tiempos actuales, pues son más necesarios instrumentos de unidad, cuando parece como si, enemigos de fuera, por grande que sea su poder, dice nuestro Padre en Camino, ¿no? Pues quieren atentar a la unidad, o no saben lo que quieren. Bueno. Continúa nuestro Padre. Luego el sacerdote debe poner un cuidado particular en no hacer capillitas. Hay que despegarse de las almas. Yo no tenía quien me lo enseñara, no he tenido un padre como vosotros. Era el Señor quien me indicaba que evitase siempre la cosa personal, aun antes de saber lo que Dios quería de mí. Ya digo que estas palabras las hemos leído muchas veces. A la gente que venía a mi confesionario a veces les aconsejaba, vete a tu sacerdote, hoy no te confieso. Para Dios toda la gloria. Deo omnis gloria. Vivir para la gloria de Dios. Deo omnis gloria. Y en nuestro trabajo, en nuestra labor sacerdotal, hemos de buscar en todo momento la gloria de Dios. La gloria de Dios. No podemos ponernos nosotros en primer lugar, haciéndole sombra a Cristo. Ni podemos nosotros, en principio, normalmente no lo hacemos pero siempre se puede meter el amor propio, ¿no? Lo dirá nuestro Padre más adelante. No buscar agradecimiento, no buscar mi modo de hacer las cosas, que yo ya sé cómo hay que hacer las cosas. También nos puede pasar que queremos hacer las cosas a nuestro modo, como San Pedro, que quería hacer las cosas a su modo, y
incluso le regaña a Jesús. No querer hacer las cosas a nuestro modo. Hijo, no pienses nunca en ti, añade nuestro Padre, en esa meditación. Nos dice nuestro Padre, no pienses nunca en ti. Señor, tantas veces, íbamos a decir, es natural que pensemos en nosotros mismos. Decía antes por las pequeñas limitaciones que nos van surgiendo, o por el cansancio, o porque, bueno, pues siempre puede haber obstáculos en el trabajo, en la labor, en lo que sea, y entonces eso nos hace pensar en nosotros. Y decía San José María, huye de la soberbia de imaginar que eres eso que en mi tierra llaman el palico de la gaita. Cuando no te acuerdes de ti, entonces haces buena labor. Por eso, Señor, en este momento, hablando contigo, te pedimos ahora que nos olvidemos de nosotros mismos, que dejemos de lado el yo, que nos olvidemos. Yo a veces cuando hablo con matrimonios, por ejemplo, de hecho me viene a la cabeza una persona que le decía eso, tú tienes que dejarte de hacer tantas cosas que estás haciendo por ahí fuera. No voy a dar datos porque le conocéis a la persona, en este caso era una mamá, y le decía, deja de hacer esto y lo otro, tal, que si irte a buscar a tal sitio, tú tienes que preocuparte de tu marido y de tus hijos. Entonces ella me respondió, estábamos hablando medio que estaban comiendo allí los padres, tal, y me dijo, entonces ¿quién se preocupa de mí? Pues no te preocupes, ya se preocupará tu marido, ¡oh Dios!, que es lo importante. Entonces ya le di respuesta. Es una mujer estupenda, y fenomenal, que quiere mucho a su familia y que lucha mucho por su familia, con lo cual no me entendía, pero claro, estaba dispersa en otras cosas, que son buenas. Que no quiero dar más datos. Bueno, pero había que ayudarle un poco a que se centrara en lo importante. Por eso no podemos creernos el centro, decía nuestro Padre, de modo que pensemos que todo debe girar alrededor de nosotros. Y lo peor es que si caes en ese defecto, cuando te digan que eres soberbio, no te lo creerás. Señor, me ha pasado a mí, tantas veces. Estuve el año pasado, a final de curso, en una boda. A la niña la conocía de hecho le di la primera comunión. Y entonces los padres me dijeron, tiene que venir a la casa de la niña, tal, no sé cuánto, tal, le pagamos el viaje. No se preocupe, y fue un viaje de 24 horas, no fue más. Total, que después no me dio tiempo ni a comer con ellos, es decir, sencillamente estuve tomando un pequeño aperitivo y ya me cogí el avión de vuelta. Pero conocía gente que estaba allí, entonces, de hecho conocía bueno, ya doy el dato, a un numerario con el que había vivido, mucho tiempo. Y entonces le saludé a otro tal, y el numerario me miró, me dijo, José María, ya sabe usted siempre, humildad. Él sabía que yo le iba a admitir y que sabía que tenía razón además, no había oído la homilía, había estado en la misa. Pero me hizo mucha gracia porque me lo recordó. Humildad, es que es verdad. La soberbia no sale por cualquier sitio. Eso, todos, decía nuestro Padre, todos. Porque mientras el humilde se cree soberbio, el soberbio se cree humilde. Y Señor, tú ya sabes que tantas veces decimos, no, yo soy humilde. Pues no, somos soberbios. Bueno, pues hay que pedirle ayuda al Señor porque Él es el que nos, aparte de echarle la bronca a Pedro, pues es el que nos recoge. El que nos recoge. Por eso Pedro, que había descubierto que seguir al Señor es amar hasta el extremo. En un camino maravilloso de entrega y de servicio a todos. Un camino, no una meta, un camino. El mismo camino que hay que recorrer cada día de nuestra vida, de la mano de Jesús. Y en ese camino nuestro, que vamos pasando, antes citaban en la charla a Guardini, pues las etapas de la vida, como le llaman, pues me parece que he leído todas las obras de Guardini, me parece, además hace años ya. Pero va hablando de las distintas etapas de la vida. Yo a veces se lo digo a las madres. Digo, mira, cuando tu hijo está en tu vientre, tú le estás enseñando a rezar.
cuando tú rezas. Y te enfadas y el niño se enfada también. Y tú estás contenta y el niño está contento. O la niña, lo que sea. Por eso, pues las etapas de la vida, en nuestra vida, diferentes etapas. El otro día un sacerdote de mi promoción de ordenación, cuando vio el vídeo que habían puesto en el grupo de WhatsApp, que no habían formado hasta este año, vio el vídeo, 40 años, vio el vídeo con todo en el grupo de WhatsApp. He visto el vídeo de nuestra ordenación y me he echado a llorar. Se lo contaba a Carlos. Me he echado a llorar. Bueno, porque se emocionó al recordar 40 años después su ordenación sacerdotal. Pues sí, el camino de la vida, cuando cumplimos 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años de ordenación, o los que sean. Pues el camino de la vida en el que cada día el Señor nos pide que abramos nuestro corazón para llenarnos de amor a Dios y a los demás, porque Él es el que nos trae el amor. Es amor. Es entregarse y recibir. Darse. Eso es lo que hay, darse. Es lo que vemos en Pedro. Y nosotros, tú y yo, que hemos descubierto cuánto nos ama el Señor y que cuenta con nosotros, queremos estar también atentos a su llamada, ahora, hoy, cada día de nuestra vida. Servir al Señor con alegría, con optimismo. Y así, cuando nos encontremos con Él, nos dará una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y ahí reconoceremos nuestro verdadero nombre, Apocalipsis, nuestro verdadero nombre, el nombre por el que el Señor nos llama, por el que el Señor cada día de nuestra vida nos va diciendo, nos va orientando, nos llevan. ¿Cuál es tu nombre? Pues no lo sé yo tampoco sé el mío. Lo vamos descubriendo cada día, en ese trato personal con el Señor, en nuestra oración, en la Santa Misa, ahí donde vamos descubriendo nuestro nombre, sobre todo cuando lleguemos al cielo. Porque mientras tanto, pues nos levantaremos tantas veces, Señor, y haremos, como decía nuestro Padre, de hijo pródigo. El hijo pródigo no es el que comete simplemente grandes pecados, no hace falta. No hace falta tirar la herencia, ¿no? Es volver a recomenzar. Preparando la meditación me acordé de este obispo, amigo de San José María, Juan Hervás, que fue uno impulsor de los cursillos de cristiandad. Estando una vez en el centro de sacerdotes de San Quintín, nos contaba un sacerdote que hablando de que el origen de los retiros de Maús y los retiros de Fetá viene de los cursillos de cristiandad, pero bueno, lo cambiaron un poco en Estados Unidos. Entonces, este hombre, Juan Hervás, cuenta un testimonio de su amigo, José María Escrivá. El Señor quiso probarme y probar también a este movimiento desde sus comienzos con la contradicción. Se desató en torno a mi persona una dolorosa tempestad. En aquel mar revuelto de insidias tuve que ir a Roma, ya que había sido denunciado ante el Santo Oficio. Un tema muy serio. Quise visitar a Monseñor Escrivá de Balaguer. El recuerdo de la imperturbable alegría. ¿Se acordó? Y eso también lo tenemos que pensar nosotros, para los demás. Imperturbable alegría, con la que había llevado las contradicciones que arreciaron contra el Opus Dei, me impulsaron a buscar su consejo, persuadido de que esa charla me vendría la paz para mi ánimo atribulado. Y no me engañé. Me escuchó atentamente y llegó al fondo de la cuestión enseguida. No perdió el tiempo en estériles lamentaciones. En sus palabras breves y certeras volcaba en mí su propia alma. No te preocupes. Son palabras de San José María. No te preocupes. Son bienhechores porque nos ayudan a purificarnos. Hay que quererles y pedir por ellos. Y me insistió en la necesidad de querer a los que no nos comprenden, de rezar por los que juzgan sin conocimiento suficiente de causa, y en el deber de prestar atención tan solo a la voz de la Iglesia, no a los rumores de la calle.
y de mantener el corazón limpio de resentimientos y amarguras. Aquellos consejos que tanto bien hicieron a mi alma tenían la enorme autenticidad de quien los había vivido y seguía viviendo entonces. Pues nosotros tenemos que dar también a las personas esperanza y alegría. Y no podemos transmitirle como pesadumbre, como amargura. Tenemos que darle a todos alegría y optimismo y esperanza y no preocupación. Nuestro Padre siempre nos transmitió ese sentido. In letitia nulla dies sine cruce. Con alegría. Consejos que van al alma, no humanos, sino sobrenaturales. Cuando Jesús se dirige a Pedro y le llama Simón, hijo de Juan, después de la pesca milagrosa que hay después de la resurrección, pues es cuando le hace la triple pregunta, ¿verdad? Estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, es de un profesor de Sagrada Escritura de San Dámaso, que acaba de publicar, 2024, y habla de la resurrección, y de distintos pasajes de los evangelios que hablan de la resurrección de Cristo, y de San Pablo, claro, testigos de la resurrección y lo que sea. Se mete en temas escriturísticos, pero también llega al fondo de cuestiones concretas. Y habla exactamente de esas entrevistas de Pedro y Jesús, cuando le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él utiliza diciendo que el verbo que utiliza Jesús es un verbo distinto del que utiliza Pedro. Pero en el fondo son lo mismo, es amar o querer. La cuestión, a nuestro entender, no se juega en el cambio de verbos, sino en la indicación que Jesús hace después de la respuesta de Pedro. Alimenta, pastorea mis corderos, mis ovejas. Tened en cuenta la imagen del buen pastor que da la vida por las ovejas. Pedro es invitado a expresar su amor a Cristo dando la vida por aquellos que forman la Iglesia. De hecho, inmediatamente a esas indicaciones, Jesús evoca la muerte martirial del apóstol. De este modo, no solo confirma a Pedro en el primado, en ser la roca donde se apoya la Iglesia, sino también reafirma el perdón que habría experimentado ya en su primer encuentro con el resucitado. Y le pregunta, ¿me amas más que esto? ¿Me amas? ¿Qué responde Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y aunque es cierto, dice este hombre, es que es un apellido que son García Pérez o Pérez García, y aunque es cierto que el cuarto evangelio no subraya la arrogancia de Pedro al ponerse por encima del resto de los apóstoles, es fácil que la primera pregunta, ¿me amas más que estos?, evoque también aquel momento, pues el evangelista Juan expresa también esta impetuosidad de Pedro con estas palabras: daré mi vida por ti. San Juan lo había comentado capítulos antes: daré mi vida por ti. Oye, ¿me amas más que esto? Pues entonces, da la vida por mis ovejas. Pastorea mis ovejas, da la vida por mis ovejas. Y el Señor nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres de verdad? Se lo decimos tantas veces en la oración. Pues Señor, que eso sea real y nos lleve a dar la vida por los demás. A dar la vida por los demás. A no conservarnos nosotros. Porque tendemos a defendernos un poquito, a conservarnos. Siendo consciente de que el Señor quiere darse a través de ti. Quiere dar a los demás a través de ti. Igual que se lo dijo a Pedro, pues te lo dice a ti. Es Dios quien da todo. Incluso la capacidad de responder. Es preciso decir, todo es gracia. Todo es gracia, todo es don de Dios. Lo estamos escuchando constantemente en esta convivencia. Todo es gracia. Todo es don de Dios. San Juan Pablo II, en Francia,
creo que fue en Lourdes, el 30 de mayo de 1980, comentando este pasaje del Evangelio, dice: Pedro jamás puede olvidar esta pregunta: ¿me amas? La lleva consigo a donde quiera que va, la lleva a través de los siglos, a través de las generaciones, en medio de los nuevos pueblos y de las nuevas naciones, en medio de lenguas y de razas siempre nuevas. La lleva él solo, y sin embargo no está solo. Yo me imagino al Papa diciendo estas palabras y pensando en él, que es Pedro. Pero también dice: y no la lleva solo. Otros la llevan también con él: Pablo, Juan, Santiago, Andrés, Ireneo de Lyon, Benito de Nursia, Martín de Tours, Bernardo de Claraval, el Poverello de Asís, Juana de Arco, Francisco de Sales, Juana Francisca de Chantal, Vicente de Paúl, Juan María Vianney, Teresa de Lisieux. El Papa sigue diciendo. Y nosotros podemos añadir más nombres. Más nombres. Pues tantas personas que, bueno, empezando por nuestro Padre, ¿no?, que nos han precedido. Tantos hermanos nuestros que nos han precedido, de los que hemos aprendido, de los que hemos recibido. Y añadía el Papa: en esta tierra que tengo hoy la suerte de visitar, aquí en esta ciudad, ha habido y hay muchos hombres y mujeres que han sabido y saben todavía que toda su vida tiene valor y sentido solo y exclusivamente en la medida que es una respuesta a esta misma pregunta: ¿amas? ¿Me amas? Pregunta que tendremos que hacer nosotros muchas veces. ¿Amas? ¿Me amas? Sabemos que el amor lo recibimos de Dios, eso sí, pero tenemos que abrir el corazón para que Él nos dé su amor y para poder darlo a los demás. Y sabemos cómo nos alimentamos de ese amor de Dios. Pues ya lo hemos oído tantas veces en estos días, con nuestra oración personal, con nuestra meditación, con la Santa Misa. Santa Misa. Santa Misa donde pues levantamos el mundo hacia el Padre. Levantamos el mundo. Lo decimos tantas veces en la propia liturgia de la Iglesia. Orad, hermanos, y unimos. Y cuando el sacerdote abre las manos, en el oremos, para recoger toda la oración de todos. Y llevamos todas las peticiones de la gente, de toda la Iglesia, de toda la obra, de todas las personas de casa. Llevamos todas esas oraciones, sacrificios y dificultades, y intenciones, tal, y las llevamos arriba, en la misa. No solamente cuando levantamos la sagrada forma y el cáliz, sino también cuando por Cristo, con Él y en Él. ¿Me amas? Tenemos que decir al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, pero ayúdame más. Ayúdame más, ayúdame más. Y terminaba el Papa: ¿tú amas? Solamente gracias a esa pregunta la vida vale la pena de ser vivida. Pues Señor, que nos preguntemos tantas veces, en nuestro propio examen de conciencia, que nos preguntemos: ¿tú amas? Sí, claro que hacemos las cosas por los demás, ¿de acuerdo? Pero ¿realmente lo hacemos por los demás? ¿Nos buscamos a nosotros o a los demás? ¿Buscamos la gloria de Dios? ¿Ocultarnos y desaparecer? Tantas veces, Señor, he querido yo aparecer. Esa letanía de Cardenal Merry del Val, que es fabulosa, ¿no? Por eso a mí siempre me llama este hombre Merry del Val, que siempre he oído decir que no fue santo porque tenía al lado un super santo, que era San Pío X, ¿no? Pero que él estaba al servicio. Esa letanía de la humildad. Buscar la gloria de Dios. En la meditación que te decía antes, me hizo mucha gracia porque nuestro padre hace un comentario de humor, ¿no? Porque dice así: hijos míos, ya van casi 40 minutos de meditación. No hay que llegar a 40 minutos, por favor. No me gusta saltar el parapeto, dice nuestro padre, ya que hablamos en términos militares de los 30. De los 40 nunca. Que nosotros no nos alarguemos mucho de los 30 a 40. Yo estoy a punto de cumplir los 30. Es que terminamos, como siempre, ¿no?, como acudiendo a la Virgen, pero omnes cum Petro,
ya que estamos hablando de San Pedro, a Jesum per María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.